Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, al podcast. Aquí estamos para comentar una importante victoria del Fútbol Club Barcelona con remontada incluida, en 4-5 ya en los últimos partidos a nivel de remontadas del Barça de Hansi Flick hoy contra el Eintracht de Frankfurt en la Champions. Era importantísimo ganar este primer partido de los tres que restan de esta Champions League, ahora ya dos, porque, vamos, de ello depende que el Barça se pueda meter en el top 8 de esta UEFA Champions League y evitar las eliminatorias. Con esta victoria de hoy prácticamente el Barça asegura que sí, no va a quedar fuera del top 24, algo que ya era improbable, soy consciente de ello, tranquilos, pero sí que es verdad que había una cierta posibilidad y hoy la verdad es que el Barça, cuando se ha puesto el Eintracht 0-1 en el marcador y con un partido tosco, difícil, los alemanes muy encerrados, un equipo que tiene bastante más calidad de la que dice este inicio de temporada, los alemanes que ya han venido un par de veces en los últimos 4 años a Barcelona y que siempre, no sé por qué, es un equipo que se atraviesa al Fútbol Club Barcelona y hoy ha tenido que sudar, ha tenido que imponerse en unos muy buenos minutos al inicio de la segunda parte para contrarrestar, y aún así el Eintracht ha tenido algunas oportunidades a la contra que podría haberle complicado, aunque tímidamente, con contraataques importantes, aprovechando los espacios que deja el Barça. Pues, oye, ese partido, ¿no? Finalmente no ha sido así. El Barça ha sabido al final también dominar con la posesión, matar un poco el partido con la posesión, y 3 puntos que se quedan y que sitúan al Barça ahora en 14º lugar de esta clasificación de la Champions League. De momento hay aún un poco lejos, tiene 10 puntos. Ahora la zona del top 8 la marca o la rompe el Liverpool, que es octavo con 12, que ha ganado contra el Olympique de Marsella, aún recordando que el Liverpool no está especialmente bien en este tramo final de año, en este tramo de la temporada, y yo creo que es de los equipos que podría llegar a sufrir finalmente. El Atlético de momento entra momentáneamente a la espera de lo que hagan mañana otros equipos como el Borussia Dortmund o el propio Manchester City ante el Madrid, que está en una situación el Madrid que, bueno, está con 12 puntos. Si palma contra el City de Guardiola, no solamente Xabi Alonso puede sufrir pues definitivamente, ¿no?, perder su puesto como entrenador, sino que podría también el Madrid sufrir, ¿no? Entonces está todo muy apretado, el Barça está a 2 puntos y tiene 2 partidos muy interesantes que a priori yo ya dije que la parte difícil pasaba ya, ¿no? Que era la de equipos como el Chelsea, el PSG, ¿no?, que le tocó un calendario duro, pero que en cambio ahora en Europa, pues para empezar el Slavia de Praga y después el Copenhague. Estamos hablando de República Checa y Dinamarca, 2 ligas claramente menores ante 2 equipos claramente inferiores. El Eintracht de Frankfurt era el equipo más incómodo de los 3 que quedaban y el Barça ha conseguido la victoria. Por lo tanto, yo creo que si el Barça lo gana todo, visto cómo se está poniendo un poco la situación, me da la impresión de que las opciones después de esta victoria de que el Barça se meta en el top 8 son muy serias. Y es una gran noticia viendo los resultados que hemos ido viendo de este Barça en Europa en este inicio de temporada. Bueno, partido que venía después de un Barça pletórico, yo creo que acercándose a su mejor versión, recuperando sensaciones, ese partido ante el Betis. Y la verdad es que el partido de hoy parecía, por dónde venía el Eintracht de Frankfurt, os lo comentaba yo en el último episodio del podcast, bueno, daba la sensación de que realmente el Eintracht, que lo goleó el otro día el Leipzig alemán, pues iba a salir de aquí escaldado, ¿no? Muchas bajas también de jugadores titulares en ataque, en defensa, en el centro del campo, y ha sido todo lo contrario. La verdad es que hoy el Eintracht de Frankfurt ha preparado un partido fantástico, hay que decirlo así. Dino Tom Möller, el entrenador, ha puesto las cosas difíciles cerrándose atrás ante un Barça que normalmente, yo siempre digo que ante este Barça de Flick que te genera tanto fútbol, es difícil aguantarle detrás. Yo creo que sale mucho más rentable, tengo la sensación, jugarle, ¿no? Presionándole arriba, imposibilitando la circulación desde atrás y presionando hombre a hombre. Pero es verdad que el Eintracht de Frankfurt ya conquistó, en ese caso en la Europa League, Barcelona hace unos años, en un partido de recuerdo nefasto para los aficionados al Fútbol Club Barcelona porque se coló todo Dios. Recordemos que habían 30, 40 mil aficionados del Eintracht de Frankfurt. Fue vergonzoso aquello que se vivió. Es verdad que el club lo ha minimizado. No creo que con el éxito rotundo que ellos querían, los dirigentes del Barça en esta ocasión contra el Eintracht de Frankfurt, porque aún yo creo que estaban desperdigados por el campo algunos aficionados alemanes. Es una afición desagradable, con muchas bengalas, siempre muy agresiva, viajan en masa. Realmente
cuesta, así como el Eintracht de Frankfurt es un histórico, ¿no? Todo lo que es su afición, una cosa es animar y otra cosa es torpedear, ¿no? Con violencia tanto a veces física, ¿no? No habitualmente, pero a veces sí que ha habido casos de los radicales y sobre todo muy verbal, mucho alteraciones, ¿no? Siempre hay donde van, en todas las calles de las ciudades donde viajan, pero es verdad que el Barça lo ha minimizado al máximo en esta ocasión y creo que lo han conseguido más o menos, pero el Eintracht como equipo pues ha hecho lo mismo que la última vez, cerrarse atrás, líneas muy juntas, no dejar al Barça pensar por dentro y buscar un contraataque, ¿no? Para adelantarse en el marcador con un jugador que normalmente es extremo, pero que hoy ha jugado en punta por las bajas del equipo, Nauf, que ha marcado un gol de mucha calidad aprovechando una contra en una jugada de un balón que ha perdido Lamine Yamal. El Barça ha salido con un 11 formado por Joan García, Koundé, Cubarsí, Gerard Martín, Balde en defensa. Ojo esta defensa porque se está afianzando sin duda como la defensa ya titular. Pedri y Eric García. Ojo con este detalle también, ¿eh? Eric García en el doble pivote por delante de Frenkie de Jong. Creo que no es casualidad, meritocracia total para Eric García en este equipo. Titular, no diremos indiscutible, pero casi que sí, porque si no es de una cosa, juega de otra y acaba siendo titular. Fermín en la media punta, recuperando su puesto de titular ya completamente recuperado. Lewandowski titular por delante de Ferran Torres, Rafinha izquierda y Lamine Yamal derecha. Y el Barça no ha empezado mal. Yo creo que el Barça ha hecho un partido donde proponía, donde generaba, donde buscaba. Rafinha quizá es el que hoy menos... Lewandowski y Rafinha, ¿no? Han estado poco inspirados, pero es verdad que cuando los equipos se te cierran así, ponen el autobús, ¿no? Que se dice coloquialmente, para un equipo como el Barça es difícil, ¿no? Y además el Eintracht yo creo que ha hecho una cosa que es interesante, ¿no? No ha perdido prácticamente en toda la primera parte un balón en una de esas jugadas, ¿no? Donde se aventuraba tímidamente, ¿no? A atacar la portería de Joan García, pues no ha permitido que el Barça saliera tampoco aprovechando los espacios. Y así es muy complicado, ¿no? El Barça no tenía oportunidades, tenía que hacer grande el campo, lo ha intentado Lamine Yamal con Brown delante, que ha sido finalmente el asistente a Nauf en ese contraataque, donde entre Gerard Martín, que no llega al despeje, si lo hace yo creo con la derecha en vez de con la izquierda, yo creo que sí que despeja ese balón. Después Balde, yo creo que no ha llegado con la fuerza o la contundencia suficiente ante Nauf, quizá ha dudado que si lo tiraba al suelo al ser el último hombre se iba a la calle. Bien pensado por parte de Balde, no hacer un Araujo, ¿no? Que daba mucho partido aún en ese momento. Joan García no ha podido hacer mucho en ese remate, buen remate. Bueno, el Eintracht es un equipo incómodo, ¿no? Con sus características muy claras. Christensen en la derecha como lateral largo, Brown también. Buscan a Doan, a Xavi, jugadores que son habilidosos al primer toque y tienen las ideas muy claras. Es un conjunto de contragolpes, ¿no? Y es verdad que eso Barça no le es cómodo. Yo pensaba que el Barça acabaría la primera parte marcando. De hecho, ha marcado un gol Lewandowski, que estaba bien anulado por fuera de juego, después de una grandísima asistencia de Rafinha, y es prácticamente lo poco que ha tenido el Barça. Muchas pérdidas en el juego posicional, jugando por dentro, poca velocidad de balón porque realmente todo el mundo tenía un hombre siempre encima, como digo, las líneas muy juntas de la Eintracht de Frankfurt y el Barça poca capacidad de pensar. El mejor, Pedri, como siempre. Y hay que repetirlo muchas veces, porque creo que hay que repetir que Pedri es el jugador ahora mismo con más magia en el centro del campo del mundo y es un top 3 mundial. Hay que repetirlo mucho porque a veces pienso que no se le... Tampoco es que él lo necesite, ni lo necesitamos, creo, en Can Barça, eso tampoco, pero es verdad que es un futbolista que merece, creo, más reconocimiento, ¿no? Y me parece que hoy era el único que tenía la magia, el partido en la cabeza. Indicaba mucho constantemente, me he estado fijando, que Cubarsí y Gerard Martín subieran, ¿no? Se entrelazaran en el centro del campo como un centrocampista más. Pedri es muy inteligente, tiene el partido todo el rato en la cabeza y él era muy consciente que así podían todos dar un paso más al frente, no arriesgar con los centrales porque el Eintracht estaba completamente cerrado y la línea hoy, la línea defensiva del Barça hoy ha sido un descaro. O sea, lo de hoy ha sido normalmente en el centro del campo, hoy estaba ya prácticamente todo el rato, sobre todo en la primera parte, en campo contrario. Ha sido una barbaridad. Yo estaba pensando, madre de Dios, como nos van a pillar aquí, nos van a destrozar al contraataque, porque además, por ejemplo, el gol del Eintracht, Lamine ha sido una jugada, él pierde un balón en la presión, no presiona igual. Sabemos que él es en la presión el eslabón normalmente más débil, siempre lo es así, ¿no? Sobre todo si están Rafinha, Fermín, Lewandowski también, ¿no? Y después los interiores que trabajan muchísimo la recuperación, incluso a veces en la presión, Lamine a veces le cuesta. Es verdad que después ha mejorado mucho en la segunda parte. Bueno, pues con esa primera parte tosca donde el Barça no encontraba espacios,
Flick ha hecho aquello que me gusta tanto, ¿no? Tener personalidad, corregir durante el partido y que sus correcciones como entrenador mejoren al Fútbol Club Barcelona. Y ha dado entrada a Rashford, poniendo a Rafinha a la media punta, sacando a Fermín y Rashford en la izquierda. Y el equipo ha empezado a fluir completamente de otra manera. Rashford, que es un revulsivo tremendo, que está mejorando, tuvo un gran inicio, creo, como jugador del Barça, tuvo un pequeño bajón, y a mí me parece que un poco en actitud, es una opinión muy personal, un poco en el trabajo sin balón, yo le vi que tenía menos predisposición, ha sido volver Rafinha, le ha puesto las pilas, y la versión de Rashford que estamos viendo es buenísima. La competitividad que hay en este Barça, si están todos los jugadores y no hay lesiones, yo creo que es francamente muy buena. De una plantilla completa, profunda, pero eso sí, como siempre digo, ya sabéis lo que voy a decir, hay que trabajar al 150%. En el fútbol de hoy en día, si no se trabaja al 150%, es prácticamente imposible que puedas derrotar a rivales del nivel, fijaos lo que os digo, del Eintracht de Frankfurt. Ya nos estamos hablando de Chelsea, PSG y otros rivales de entidad mayúscula, ¿no? Entonces, bueno, el Barça ha trabajado en la segunda parte, ha corregido bien Hansi Flick, Rashford ha sido vital, ha vuelto loco a Christensen yendo hacia adentro, hacia afuera, ha tenido una ocasión ya solo en el inicio de la segunda parte que ha decidido hacer el pase de la muerte, pero podría haber chutado, y ahí se ha inventado una jugada para mí magnífica en el 50, al minuto 5 de la segunda parte, con una asistencia espectacular con la derecha. No es la primera vez que le vemos a Rashford hacer estos centros con la rosca hacia adentro, que son muy difíciles de defender, y lo que hace mejor Koundé. Hasta ese momento Koundé para mí el peor del partido del Barça, en la línea de lo que estábamos viendo. Fijaos que yo os decía que incluso no pasaba nada, ¿no? Si Koundé salía ya como el teórico titular de este Barça en lateral y ponía ahí a Eric García una vez De Jong, Pedri estuvieran ya con regularidad. De Jong ha jugado unos minutos en la segunda parte en la media punta. Se entiende que va a volver, creo, tarde o temprano en esa posición en el centro del campo. Pero, bueno, Koundé ataca muy bien, ¿no? Desde segunda línea. La sensación que tenemos todos que ataca a veces mejor que defiende. En defensa es un desastre. Lo ha sido incluso también en la segunda parte, pero no es la primera vez que pasa esto con Koundé, ¿no? Que oscila entre un rendimiento alto, bajo, 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 acaba bajando mucho, mucho, mucho su rendimiento. Es un jugador desconcertante, difícil analíticamente de encasillar, ¿no? Y llega a un punto donde hace clic, no sabes por qué, y acaba volviéndose decisivo, ¿no? Le ha pasado ya en los últimos años en el Barça, el año pasado también es un ejemplo de ello, y creo que lo de hoy podría ser ese clic de Jules Koundé, muy criticado, ¿eh? En general, el entorno del Barça, yo creo que con razón, entre los aficionados también del Fútbol Club Barcelona. Había alguna información esta semana, creo que era de la cadena COPE, que decía que había pedido volver a jugar de central. Él lo ha negado, en todo caso, que sea cierta esa información. Bueno, no sabe si a veces cuando lo niegan es porque no les interesa que salga la información o porque realmente es así. Siempre hay esa incógnita, ¿no? Que nunca será desvelada. Es el juego de las informaciones y del fútbol. Hoy mismo Guardiola, en la rueda de prensa del partido previo, ¿no?, al Madrid de mañana, decía que tanto en Madrid como Barcelona es sorprendente, ¿no? Como todo se filtra, ¿no? Y que estás dentro como entrenador y dices, pero ¿cómo puede filtrarse esto? ¿De dónde sale? ¿No? Pues es muy difícil, ¿no? Y dice que en el City pues esas informaciones no llegan tanto a la prensa, o que no se sabe tanto, que se respeta mucho más. Bueno, pues eso. En todo caso, está claro que Koundé ha hecho un remate brillante, bajo mi punto de vista, brillante, en esa jugada. El pase es brutal, como la pone Rashford, que es un jugador de un talento brutal también, ¿no? Intermitente, sí, muy intermitente, es verdad, que a veces se empacha de balón, que a veces le cuesta el juego de asociación, quizá mejor como revulsivo, que ya es un gran rol en el fútbol de hoy en día, ¿no? El primer cambio, ¿no?, para revolucionar los partidos ofensivamente. Es un privilegio, ¿no?, de un equipo como el Barça, que como jugador titular, pero bueno, más allá de eso, es verdad que ha hecho una gran jugada. Después ha llegado un córner, 5 minutos después, y Lamine se ha inventado un centro precioso también. ¿Para quién? Para Koundé. Son los dos momentos donde el Eintracht se ha despistado un poquito en defensa, que el Barça ha aprovechado. Después ha habido alguna ocasión más, pero el equipo no ha conseguido ver puerta con más facilidad. De hecho, en alguna ocasión el Eintracht de Frankfurt es verdad que ha tenido un disparo al palo anulado por fuera de juego, alguna jugada también donde Joan García ha tenido que esmerarse sin mucha dificultad tampoco. Pero bueno, ha sido un partido complejo donde, insisto, para mí Pedri ha sido sin duda el mejor del partido. Ha hecho muchos cambios Flick después. Ha sacado Lewandowski, a Rafinha, que insisto, no han estado finos hoy.
y ya ha puesto por ahí a Ferran Torres, que ha tenido un par de ocasiones, a Frenkie de Jong en la media punta. El equipo ha tenido variantes y se ha ido Lamine al final, que hoy lo ha intentado mucho, ha intentado irse por dentro, irse por fuera, ha intentado desbordar con su calidad habitual, pero como digo, cada vez le cuesta más desequilibrar en el 1 contra 1. Pero es que es normal, él yo creo que cada vez es mejor futbolista. Parece que físicamente está recuperado ya, ¿no? Creo yo, de esas molestias en el pubis, de esa pubalgia, pero cada vez tiene más hombres encima. O sea, tú observas al Lamine Yamal del año pasado, del anterior, y lo observas ahora, y es que hoy tenía a Brown todo el rato encima, a Teate en la ayuda, a Shihiri también prácticamente encima todo el rato. Son 2-3 hombres constantemente en un triángulo, así es imposible. Entonces yo creo que lo que vimos el otro día ante el Betis jugando Lamine por dentro es el orden natural de las cosas, ¿no? Yo creo que un jugador de su talento, con esa visión de juego, con ese desequilibrio, y es cierto, ¿no? Con ese factor aún a mejorar, que es el gol, ¿no? No es que sea un jugador que marque pocos goles, pero que con el talento que tiene podría marcar muchísimos más, ¿no? Y yo creo que esto es evidente. Entonces, me da la sensación que poco a poco el cuerpo técnico del Barça va a ir un poco hacia ahí, ¿no? Lamine, métete por dentro, ¿para qué vamos a perder el tiempo, no? Porque sabemos que te van a meter ahí una marca difícil y a veces vas a desequilibrar 2-3 veces durante el partido, no siempre vas a ser decisivo, ¿no? Entonces, en cambio, por dentro seguramente vas a poder tener mucha más opción. A veces sí que se iba hoy hacia adentro, Rafinha a veces le hacía la cobertura, se iba a la derecha, bueno, iban intercambiando, pero creo que va a ser un factor interesante para ver en el futuro. Y poco a poco y nada más, porque ha tenido esas ocasiones Ferran Torres y el Barça ha ganado 2-1, 3 puntos, digo, 2 goles, 3 puntos muy importantes para el Barça y a ver lo que hace el Madrid mañana, ¿no? Partido clave en todos los sentidos y evidentemente con la situación que tiene el Madrid y Xavi Alonso, pues yo creo que se ve desde Barcelona, ¿no? Con cierto optimismo, porque evidentemente después del Clásico parecía que a nivel de resultados por lo menos el Madrid estaba muy fuerte, no tanto por sensaciones, pero sí por resultados, aquí lo comentamos, ¿no? Que tenía una solidez muy, muy importante en el inicio de temporada y eso se ha venido abajo, ¿no? Muchas veces lo que decimos, los resultados están ahí, pero las sensaciones en el fútbol te dicen mucho más sobre cómo es ese equipo, ¿no? Y cuando a veces los resultados se acompañan, pero las sensaciones durante mucho tiempo no van, y en el Barça de esto sabemos un poco sobre algunas temporadas, incluso con Messi en la plantilla, bueno, pues la situación parece, vas tirando, pero después llega un día, que es cuando se deciden las cosas, que esas sensaciones se cumplen, ¿no? Y el equipo no da ese punto final. Eso sucede, ¿no? En el fútbol. Creo que el Madrid ha sido un poco eso en este inicio. Volviendo al Barça, bueno, nombres propios, por hacer un repaso un poquito de todos. De Joan García ya hemos hablado, que poco ha podido hacer en ese disparo. Koundé, vamos a ver si es este inicio, ¿no? Que se va hacia arriba. Quiero pensar que sí. Yo creo que en defensa tiene que estar mucho más atento. Es una cuestión de atención, porque es un jugador de muchísimo talento, que lo ha demostrado. Físicamente es un portento. Sabemos que se incorpora cada vez mejor en ataque, lo dijimos el año pasado. Eso está ahí, ese trabajo tiene que relucir, como ha relucido hoy de nuevo. Hoy ha sido decisivo, por arriba va muy bien. No es de los centrales más altos, o defensas más altos que hay en Europa, pero es verdad que se sitúa muy bien, tiene fuerza. Cubarsí hoy, con Gerard Martín en ese perfil izquierdo, quizá no me ha acabado de convencer del todo. Sin ser nada exagerado, sigo sin ver a Cubarsí en su mejor versión. Gerard Martín, quizás ha sufrido en el gol, en algún momento ha sufrido más que el otro día, pero en líneas generales incluso ha buscado un disparo espectacular, ¿no? Desde la frontal, sintiéndose valiente, con confianza. A mí me transmite que va más este futbolista y que gana bastante, ¿no? En presencia, en importancia en este equipo, cosa que es para mí muy evidente. Vamos a ver hasta dónde llega, ¿no? Y hasta dónde llega su nivel, ¿no? Hizo una rueda de prensa al lado de Flick ayer en la previa del partido muy emotiva, muy sincera. Demuestra que tiene la cabeza en su sitio, que es humilde, trabajador, que a Flick le cae especialmente bien este tipo de futbolista y, como os decía el otro día, necesario, ¿no? Sin duda para que los equipos se equilibren. Hoy Valde mejor en ataque que en defensa, le ha costado con Naufa y también por su zona. Eric García muy contundente, la creación para Pedri y él a guardar la espalda, un poco, digamos, el mediocentro puro, ¿no? De toda la vida. Hemos hablado de Pedri. Fermín no ha tenido su mejor partido, la verdad, hay que decirlo, en esos 45 minutos.
Lewandowski y Rafinha hemos dicho que no han estado bien, pero especialmente Lewandowski. Ostras, yo entiendo que hoy Lewandowski quizá fuera titular en el Barça un poco por esas rotaciones entre Ferran y Lewandowski. Si hablamos de méritos, evidentemente Ferran merece pasar por delante. Yo creo que es, vamos, sin lugar a dudas esto debería ser así, entiendo. Ferran Torres por delante de Lewandowski, se me entiende. Pero también entiendo que Flick no quiere desconectar a Lewandowski, ¿no? Porque es un futbolista que es clave, que puede ser clave, que fue clave hace unas semanas, cuando quizá Ferran tuvo un pequeño bajón, y que tener a los dos implicados, quizás sin problema, ¿no? Teniendo ahí a Ferran Torres como titular y Lewandowski como recurso, me parece interesante. Yo no lo critico en exceso, y además porque hay dos factores. A Lewandowski lo veo un poco más irregular este año. También ha tenido lesiones y eso siempre cuesta. No está jugando tanto de titular y eso evidentemente también se nota. En partidos como hoy, donde necesitas mucha circulación de balón por delante de la frontal, con velocidad, con agilidad mental, Lewandowski es pastosco y yo creo que el partido tampoco se presentaba de la mejor manera para él. Ferran Torres en eso es mucho más rápido, se asocia mucho mejor, creo que en eso es mucho más completo. Pero Ferran está tranquilo. Yo lo veo con una potencia mental impresionante, con una confianza en sí mismo deslumbrante, y lo veo en un modo que claro, si se lo sentaran 5 partidos seguidos, pero juega siempre. Ahora toca ser suplente, mira por el equipo, tiene una actitud de 10. A mí es que me está encantando Ferran Torres. Yo debo reconocer que fui muy escéptico, creo que como todos con Ferran Torres y sus inicios. Creo que ha demostrado tener una fuerza para dar la vuelta a su situación que pocos jugadores en el Barça han demostrado, y me quito el sombrero, ¿no? Me quito el sombrero y creo que debe ser la apuesta, ¿no? Y la verdad es que hoy se ha visto cuando ha salido. Ha salido después Rone Bardghji, unos minutos, le ha dado los minutos finales. Sabemos que si Lamine juega ahí, Bardghji es difícil que juegue. A mí me gusta. Ayer que en Barcelona sabéis que era festivo, en España era festivo, lo digo, no, esto, sé que la mayoría me escucháis desde España y Cataluña, muchos de ellos no, pero también es verdad que en las estadísticas que veo en Spotify, en YouTube, etcétera, veo que hay muchos de vosotros que nos escucháis desde Latinoamérica, incluso desde Estados Unidos, ¿no? Y os quiero saludar sin duda desde aquí, porque sois muchísimos, la verdad es que es alucinante, muy agradecido, sin duda. Pero bueno, lo digo más que nada por eso, ¿no? Y ayer estuve comiendo con un médico que trabaja en el entorno del Fútbol Club Barcelona, con jugadores del Barça, y me decía que Bardghji es un jugador muy chulo, ¿no? Me comentaba que tenía un carácter, que había penetrado en el vestuario a veces con cierta dificultad, ¿no? Incluso porque, bueno, tenía un carácter complicado, muy a lo Ibrahimovic, pero que con el paso de las semanas se había ganado un poco el respeto del vestuario, ¿no? Y que él se ve siendo titular en el Barça, ¿no? Y que es un chaval que quiere luchar por ser titular en el Barça, por afianzarse, por tener un hueco, y no quiere que le vendan ni nada de esto, que él quiere triunfar en el Barça, ¿no? Bueno, fantástico, la actitud es lo primero, el talento parece que lo tiene, vamos a ver hasta dónde llega, ¿no? Y hoy se le ha visto ahí que estaba ahí en la banda, yo creo que quería jugar, ¿no? Y ha sido, bueno, pues tiene a Lamine por delante, mientras Lamine juega en la derecha va a ser difícil, ¿no? Pero yo ya os digo que creo que Lamine va a ir hacia la media punta, especialmente si Dani Olmo sigue con esa irregularidad en su fútbol. Ahora lesionado, todo lo que queda de año, pero es mi sensación, ¿no? Fermín, Lamine, vamos a ver, ¿no? Bueno, ya decimos, plantilla de alternativas, ¿no? Plantilla de muchas alternativas. Y bueno, victoria en definitiva importante, que el Barça pues suma puntos y evidentemente la situación se ve un poquito mejor después de ganar al Eintracht de Frankfurt, que no era un partido cómodo. Hay dos detalles que quiero comentar para ir acabando, ¿no? De cosas que han ido sucediendo estos días también en el entorno Barça. Siempre aprovechamos, evidentemente, aquí tenemos, ¿no? Siempre hacemos los comentarios después de los partidos del Barça y vamos metiendo también a veces cosas de actualidad, ¿no? La primera es, hoy Ter Stegen estaba en el banquillo, ha vuelto de su recuperación. Hansi Flick, para mí, en un ejemplo de personalidad, ¿no? Como entrenador, dejó claro ayer en la rueda de prensa que Joan García es el titular, por si había alguna duda. Me parece que esto es muy positivo para el equipo. Creo que el equipo, lo último que necesitaría ahora, que no va tan sobrado, ¿no? Hay que decirlo, sería abrir un melón sobre la portería, ¿no? Y Ter Stegen y el otro y tal, de quién va a ser el titular. No, yo creo que esto es mejor olvidarlo. Por suerte el Barça lleva viajando mucho tiempo con 3 porteros, por lo tanto no va a haber problema, ¿no? En que
ni Chesney ni Ter Stegen se vean desplazados. Quiero ver quién es el partido en la Copa, ¿no? Ante el Guadalajara lo vamos a ver. Ahí tengo más dudas de que sea Ter Stegen. Creo que podría ser un golpe duro para el alemán. Y creo que las cosas están bastante claras. En un ejercicio de personalidad de Flick, algo que, por ejemplo, yo creo que a Xabi Alonso le ha faltado, ¿no? Esa fuerza, esa personalidad para controlar, sobre todo con el aspecto Vinicius, ¿no? En un club tan difícil como el Madrid, ¿no? Ahí está la contraprestación, ¿no? Vimos a Xavi Hernández aquí que quizá le faltó algún tipo de fuerza y de personalidad en su segunda temporada en el Barça, en su segunda temporada y media, ¿no? Vamos a decirlo así, en el Barça, y un poco la línea Xavi Alonso. En cambio, Flick es firme, cuando los jugadores dicen que tampoco quieren jugar con la línea tan avanzada, se mantiene jugando el mismo sistema de juego. Bueno, la experiencia, el saber estar, la firmeza, el creer en una idea, ¿no? Y con esto de la portería yo creo que Flick sea el entrenador va a ayudar mucho, porque no deja ni un detalle a la concesión. Para empezar, Ter Stegen se le tiene que agradecer todo. Ha sido un grandísimo futbolista del FC Barcelona. Estamos hablando de un portero que ha ganado Champions, que ha ganado ligas, con una personalidad importante, con algunas situaciones o algunas decisiones, algunas declaraciones, algunos momentos que quizá no ha estado tan acertado. Para mí, no tan exagerado como se dice por parte de mucha gente. Creo que no es para tanto. Y a mí me gusta también un jugador que luche o quiera luchar por sentirse importante y quiera jugar, pero está claro que las lesiones de las últimas temporadas han transmitido mucha inseguridad. Las decisiones a nivel de grupo, yo creo que la sintonía que tiene con esta dirección deportiva no es la mejor. Y ahora yo creo que lo mejor en invierno, ahora ya llega, ¿no? Este mercado de invierno se va a abrir el 1 de enero, es que salga. Me da la sensación que no se van a poner muchas trabas por parte del club a que salga y que él va a querer salir para jugar ese mundial como titular con Alemania. Y lo mejor, entiendo, sería que jugara en Alemania. Y no tiene por qué ser un club, un Bayern de Múnich, que no va a ser un Bayern o un Borussia Dortmund. Podría ser otro club que jugara Europa League, ¿no? Y que ya le fuera bien para tener continuidad. Ahí está el caso de Unai Simón con el Athletic Club, ¿no? Y que no es ni Barça, ni Madrid, ni Atlético, y está claro que para De La Fuente es el portero titular de España, ¿no? Yo creo que Ter Stegen puede, si no se lesiona más, recuperar el nivel. Son 6 meses y es un portero que aún tiene mucho fútbol por delante. Evidentemente es un portero, se va a retirar más tarde de lo que es habitual un jugador de campo, ¿no? Esto es habitual, pero en el Barça yo creo que no hay espacio y lo bueno para el club es que salga. Ahora bien, el Barça se ahorraría una gran ficha, no hay que olvidar que tiene una de las fichas más altas de la plantilla y esto no es un detalle menor, y después sería interesante, yo creo muy interesante, que el Barça viera algo de dinero por Ter Stegen, que no lo regalara, ¿no? O sea, entiendo que no va a recibir 40 millones de euros, pero no sé, una cantidad simbólica por un jugador de su talento, pues vamos a ver si el Barça lo consigue. Creo que es una buena noticia, ¿no? Y después está el tema Araujo, que hoy hemos sabido que ha viajado a Tel Aviv, a Israel, por una cuestión también de este proceso, ¿no? Que le está costando mucho a nivel mental de sobrellevar toda la presión que supone jugar en el Barça. Lo digo por algunos comentarios, algunos oyentes me habéis hecho llegar, con máximo respeto, y evidentemente, pues aquí estamos para escuchar las opiniones. En ningún caso, mi intención fue el otro día, no, el anterior, ¿no? Cuando criticaba a Araujo y su manera de jugar, y es verdad que desde el día del Chelsea, yo siempre he sido muy crítico. Es que esto, yo creo que lo sabéis los que lleváis escuchando el podcast desde hace tiempo, he sido muy crítico siempre con Araujo en las últimas 3-4 temporadas. Es un futbolista que al principio impactó, yo creo, que con mucha fuerza en lo que es el entorno Barça. Nos gustó porque estábamos necesitados, ¿no? de un defensor real en ese momento. Pero siempre he creído que es un jugador que evolucionaba tácticamente y técnicamente o le costaría mucho, ¿no? Puyol, por ejemplo, al que se le comparaba mucho al principio, fue un jugador que mejoró técnica y tácticamente como central. Si no, nunca hubiera podido acabar desarrollando su carrera deportiva solo con la entrega, ¿no? Y la rauxa, que se dice aquí en Cataluña, ¿no? Araujo, yo siempre lo he creído y mi crítica hacia él siempre ha sido futbolística. En ningún caso mental, ni hacia su debilidad mental. Todo lo contrario. O sea, soy un gran defensor de escuchar la mente, de escuchar a nuestro cuerpo. Soy consciente que los tiempos que corren hoy en día... Fijaos que no voy a hablar de futbolistas, voy a hablar de todos nosotros. Quizá estamos más sobreexpuestos a la presión, a la conectividad constante a todo. Redes sociales, tecnología, trabajo a través del mail, WhatsApp,
presión crítica, o sea, es todo mucho más difícil. Creo que esto es una evidencia. A nivel social y a nivel mental creo que hay más consciencia también cada vez más y lo agradezco. Está claro que el futbolista no tiene que soportar todo, por supuesto que no. El insulto fácil, las redes sociales son un volcán de odio al que no hay que creerse nunca que es la verdad, pero muchas veces sucede, ¿no? Sucede que cuando estás en ese ciclo donde eres autoexigente contigo mismo, estás expuesto mediáticamente, lees esos comentarios y te duele mucho y te avasalla y te supera. Por lo tanto, mi máximo respeto hacia Araujo, futbolista. Eso no quita que mi opinión sobre él siga siendo la misma. Creo que es un futbolista que no va a triunfar en el Barça y que difícilmente va a poderle dar la vuelta a esta situación por una cuestión táctica, no mental, ¿eh? O sea, no mental, ni mucho menos. Ojalá encuentre la fortaleza para seguir jugando en el Barcelona. Me parece muy bien que el club haya reaccionado de esta manera, que le dé el espacio necesario para que se recupere. Me parece bien, no digo todo lo contrario, y creo que los futbolistas, es cierto, tienen que protegerse. Creo que el futbolista de hoy en día tiene mucha más presión que nunca, tiene mucho más presión que hace 15 años, es un futbolista que está muy expuesto. También es verdad que lo estamos los que nos dedicamos mediáticamente a salir en una tertulia, en una radio, en un programa de televisión, en el podcast, en hacer una película, o sea, yo creo que esto forma un poco parte, ¿no? de si haces un producto hacia afuera. Pero si hablamos meramente de fútbol, creo que evidentemente no hay por qué soportar según qué cosas, ¿no? Y hay que apoyar al futbolista. Creo que me he explicado claramente. Cuando dije el otro día, cuando no se sabía evidentemente nada del tema mental, ¿no? Y de esta situación complicada que está pasando Araujo, que, bueno, pues que había desaparecido un poco, ¿no? De la primera línea mediática. También De Jong el otro día, ¿no? Justo después los dos jugadores más señalados del Chelsea habían desaparecido. Evidentemente yo no sabía, ¿no? La gravedad de la situación. Si lo hubiera sabido, bueno, pues quizá me hubiera controlado un poco. Sin ser, insisto, soy consciente que no dije nada del otro mundo, pero sí que, evidentemente, por respeto hacia su figura, lo quería aclarar, hacia su persona, que por encima de esta afición y de las opiniones que podemos decir, este juega bien, el otro juega mal, el sistema, este tal, no sé qué, están las personas y aquí estamos para pasarlo bien con nuestra afición, con vosotros como oyentes y simplemente pues hablar de fútbol, ¿no? Os he pegado una buena paliza al final sobre este tema, no, pero lo quería dejar claro y desde aquí todos los ánimos para Araujo. Esperemos que este viaje en Israel le vaya bien y a ver si a principio de año pues puede volver con el equipo y siempre ayuda. Es un jugador que eso sí, en el vestuario es muy importante y muy querido, ¿no? El año pasado a estas alturas se quería ir, se acabó quedando. Vamos a ver qué pasa en este mercado de invierno porque, bueno, yo creo que va a haber tema, ¿no? Con Araujo y su futuro, como me parece que es obvio. En fin, lo vamos dejando aquí. Próximo partido del Barça. Recordad, Barça-Osasuna, ya lo dijimos el otro día, el día sábado 13 a las 6:30, esto es el sábado, ¿vale? O sea, Barça-Osasuna, y ya sabéis que esto no para, se ha sorteado ya la Copa del Rey, por lo tanto, el miércoles que viene, día 17, hay partido del Barça, Guadalajara-Barça, el Barça entra ya en esta Copa del Rey, los equipos de la Supercopa entran ya y a las 6 de la tarde, Copa del Rey, vamos a ver cuántos jugadores vemos, o qué 11, más que cuántos jugadores del primer equipo, si utiliza jugadores del filial, etcétera, pero vamos a ver qué 11, ¿no? Cuántas rotaciones hace Hansi Flick a partido único, por lo tanto siempre hay ese riesgo y se cierra el año ante el Villarreal a las 4:15 el día 21. Cuidaos mucho, un abrazo bien fuerte para todos. Adiós.